Muy buenos días, le damos gracias a Dios por un día más. De hoy es miércoles 1 de octubre. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de otro mes. Ya entramos al mes 10. Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. El capítulo que nos toca escudriñar un poco es el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Nosotros estamos en el libro de los Hechos y dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿A qué muerte se refería? A la muerte de Esteban. Esteban fue asesinado por los judíos radicales a través de calumnia. Le levantaron una calumnia y a través de esa calumnia fue apedreado hasta la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres a lo que entregaba en la cárcel. Ese es Pablo, un asesino. Ese es el Pablo, para que ustedes vean, sabrá Dios, si a mí me da la gana de decir que era un violador, un ladrón, un asesino, eso era Pablo. Con esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque este es el tipo de acontecimiento que la gente, el religioso se confunde y entonces empieza a darle la oportunidad a todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Usted oye? ¿Usted está escuchando de dónde que viene el gran poder de Dios? ¿Qué se esconde detrás de detrás de esa imagen? Detrás de esa palabra. Eso es lo que usted tiene que canalizar. ¿Qué se esconde detrás de esa palabra? El gran poder de Dios. La Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica hizo mucho desorden y ha mantenido ese desorden, porque la Iglesia Católica para tapar todas estas estupideces comienza a otorgarle a Dios unos nombres que en la antigüedad se le atribuían a ídolos. Y esto se fue escalando y se fue metiendo en el tiempo. Y la gente piensa que cuando ellos hablan del gran poder de Dios, Dios tiene un gran poder. Pero lo que ellos no saben es
que este nombre, el gran poder de Dios, se le atribuye a la brujería. La brujería en cuanto a la adivinación. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Ok? Se bautizaban, porque los discípulos siguieron con la traducción del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque el hombre quiere siempre hacer lo que le da la gana. Porque está en la Biblia, esto no significa que está bien. Jesucristo vino a bautizar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un bautismo. El agua simboliza arrepentimiento, pero es mentira. El mundo no está arrepentido. Eso es lo que yo quiero, que usted entienda eso. Eso es un ritual como otro cualquiera. Bautizarse como usted bañarse todos los días. Usted se baña todos los días y usted se limpia. Pero eso no significa que usted está limpio por dentro. Así mismo el bautismo. El bautismo representa arrepentimiento, pero es mentira porque la humanidad no está arrepentida. La gente sigue haciendo daño. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Usted escucha, para que recibiesen el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros dejamos de hacer cosas estúpidas y cosas tontas. ¿Y como qué? El chisme, el bochinche. Mire, en los trabajos yo me río, pero gracias a Dios que Dios me liberó de mí de eso. Pero en los trabajos tanto bochinche por cualquier cosita, la gente se entristece, se incomoda, porque yo lo que hago es que me río. Porque ya yo superé esas cosas. Lo que para una persona es un bochinche, para mí es una información. Entonces, bautizaban, Pedro y Juan llegaron allí, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así hay mucho, ¿se da cuenta? Así hay un montón de gente que ellos piensan que a través del dinero ellos pueden tener el don de Dios. Eso Dios se lo da a quien Él quiera. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. ¿Ok? Oiga lo que Pedro le dice. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos
anunciaron el evangelio. Ustedes saben que samaritanos y judíos no se llevaban, pero los discípulos tenían que entender que Jesús vino para todo el mundo, no solamente para ellos. Ahora, ellos eran los que iban, lo que tenían la responsabilidad de enseñarnos a nosotros. Fue así. Pero, lamentablemente, Israel rechazó al Hijo de Dios. Por eso es que usted ve, el Evangelio usted lo ve en nosotros, a lo que ellos le llaman gentiles, porque los judíos a nosotros nos llaman gentiles. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiende lo que lee? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de aquel que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si cree que de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es el capítulo 8. Este acontecimiento de Felipe, lamentablemente la religión esconde esto y le pasa por encima, no profundiza. Es decir, Felipe fue tomado. ¿Cómo? Bueno, yo no he tenido esa experiencia. A mí me gustaría tener esa experiencia, pero yo no la he tenido esa experiencia. Así pasaban en esos tiempos. Hoy en día no sé, pero en estos tiempos, cuando Jesús, ¿por qué? Porque había una tarea que había que cumplir. Y cuando como había que cumplir esa tarea, el tiempo, Dios, porque Dios hace como Él quiera. Él es el dueño del tiempo.
Él es el dueño de todo, de todo, de todo, porque ni aun el diablo se manda, ni aun el diablo puede hacer lo que él quiera, bíblicamente hablando. Míralo en el libro de Job. En el libro de Job, el diablo tiene que presentarse delante de Dios, según la Biblia. El diablo tiene que presentarse, porque el diablo, según la Biblia, tiene que presentarse delante de Dios. Y hoy en día el diablo se presenta, según mi conocimiento, no para sacarle en cara a Dios lo malo que está la gente. Es para sacarle en cara a Dios cómo lo acusa la gente. Porque el diablo era el acusador del hombre. Ahora es el hombre que acusa al diablo, haciendo maldad y diciendo que por el diablo. No. Ahora la maldad está en el hombre. Pero yo no tengo mucho tiempo. Acuérdense que yo no quiero durar más de 20 minutos en esto. Pero aquí el Espíritu Santo trasladó a Felipe de un lugar a otro. Y este acontecimiento aquí, vuelvo y le repito, Juan estableció el bautismo con agua. ¿Qué pasa? Como Juan estableció el bautismo con agua, lo que él diga, lo que él decía, el pueblo lo hacía. ¿Por qué? Porque lo tienen como uno de los profetas mayores. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros esto? Que hay que tener cuidado. Usted ve, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo enseño. Porque hay gente que lo que yo le enseñe, eso ellos van a hacer. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque yo a usted vengo a predicarle a usted la palabra de Dios. Usted lo que tiene que hacer es escudriñar las escrituras. Ahora, hay cosas que Dios te va a mandar a hacer a ti, que son entre Dios y tú. Entre Dios y tú. Pero yo no puedo venir. Cosas que yo he hecho para mí, que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Yo no puedo venir a decirle a usted que lo haga usted. Porque eso es algo. Dios siempre te va a tratar te va a tratar a ti de acuerdo a tu capacidad. De acuerdo a tu capacidad. Dios te va a tratar. Porque Dios, como dicen, Dios es un caballero. Si tú lo que tienes es un nivel básico, a ese nivel Dios te va a tratar. Ahora, si tú quieres escalar, entonces Dios te va a poner personas como yo en tu camino. Pero tú tienes que dejarte llevar. Hay gente que no se dejan llevar. Y esa gente que no se dejan llevar, lamentablemente, no pueden progresar. No progresan. Cuando tú no te dejas llevar, lo que se iba a tardar 6 meses para que tú aprendieras, se va a tardar el tiempo que tú decidas aprender. Espero que me capten esto. Si tú estás comenzando en esto y tú estás mirando estos videos, Dios te quiere llevar a otro nivel. Pero si no te deja llevar, no va a poder salir de donde está.
¿Ok? Que Dios te bendiga y nosotros seguimos mañana.